Le damos la bienvenida a nuestro living a Oscar Cachi Martín, electo diputado provincial. ¿Cómo estás, Cachi? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, es una fecha importante, redonda, que tiene que ver con el brigadier Estanislao López. Vos justamente estuviste en el Consejo. Contanos un poco esta figura que es tan representativa de Santa Fe. Sí, yo decía fuera de cámara que hoy es un día especial para la provincia. Se cumplen 200 años de la primer constitución de la provincia de Santa Fe, pero a la vez es la primer constitución de todas las provincias argentinas. Ajá. Y la primer constitución federal, democrática y republicana de toda Latinoamérica. Entonces, la verdad que ha sido un motivo no solo de celebración, sino también una excusa para hacer esta presentación de un libro que vamos a publicar con el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe y que pone especial énfasis en esta circunstancia, ¿no? Es en realidad una nueva edición del libro que yo había escrito de López, más el Estatuto Provisorio de 1819, que es la primera constitución de Santa Fe, más el comentario de dos constitucionalistas importantes de la provincia, como Diego Giuliano y Osvaldo Miatelo. Bueno, contando un poco la historia de López, pero también contando por qué es trascendente este texto constitucional, ¿no? Claro. Sobre todo en un contexto muy especial, que es el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La semana pasada vino el presidente de la Nación a festejar los 25 años de la reforma de 1994. Pero claro, habría que contextualizarlo a esto, ¿no? No es casual que la reforma constitucional se haya hecho en Santa Fe y que la primer constitución se haya hecho en Santa Fe. Tenía que ver con un homenaje a esta provincia y al brigadier López, que fueron los que sentaron las bases del federalismo argentino. Y fíjate vos los principios que reivindica esta primer constitución santafesina, que en primer lugar era una constitución democrática. Hace 200 años se discutía si el destino de la nación se fijaba fuera de la Argentina o dentro del ámbito de la Argentina. En aquel momento Buenos Aires quería una constitución unitaria y monárquica para poner en la Argentina al frente del Estado a un monarca extranjero. Bueno, en este tiempo estamos discutiendo, ¿no? Si el destino de la Argentina lo fijan los mercados o la opinión de los estados de otras latitudes, o si realmente todavía estamos discutiendo si el destino de la Argentina lo deben fijar los ciudadanos a través del voto. Sí. ¿Por qué considerás que se dan? Que sigue siendo una discusión eso. Porque, a ver, pasaron tantos años y todos los líderes que están mejor vistos tenían la misma postura. Bueno, pareciera ser que hay gente que cree realmente que el destino de la Argentina tiene que ser fijado en otro ámbito. Esto tal vez es una visión bastante porteña, ¿no? Porque, no de todos los porteños, pero hay muchos sectores de Buenos Aires que viven de la intermediación entre la Argentina y el resto del mundo. Pero bueno, estas discusiones, por eso es tan importante conocer nuestra historia, ¿no? Porque aquellos debates, aquellas peleas y aquellas discusiones fueron los que forjaron la fisonomía de nuestro país y también fueron los debates que hicieron que Santa Fe tuviera protagonismo. Entonces, si queremos realmente ser herederos de esa historia, de esta provincia que dejó huellas en el espacio y en el tiempo, bueno, debemos conocer nuestra historia para saber hacia dónde vamos. Y el brigadier López, este héroe que venció en 1000 batallas, que evitó que la Argentina cayera en manos de una constitución unitaria y monárquica, a través de su vida, a través de su pensamiento y a través de su obra, de alguna manera forjó la brújula que tiene que guiar nuestro accionar detrás del objetivo de construir, vuelvo a insistir, un país democrático, republicano y federal. Esta constitución también fue la primer constitución federal y en ese mismo año el directorio porteño, en manos de Pueyrredón, había dictado una constitución unitaria. ¿Qué significa eso? Significaba una constitución donde desde Buenos Aires podían designar las autoridades de Santa Fe.
desconociendo la posibilidad Claro. de que los santafesinos pudiéramos elegir a nuestro propio gobernador. Bueno, nuestra Constitución fue la que inspiró al resto de las provincias. Después se dicta la Constitución de Córdoba, la de Tucumán, la de Entre Ríos, la de San Juan, la de Corrientes, y esas constituciones conforman lo que se llama el constitucionalismo provincial, que es fundante, junto con los pactos preexistentes, Claro. también celebrados al amparo de los triunfos militares del brigadier, fueron los que dieron cimiento al federalismo argentino. Claro. Por eso es tan importante. Y bueno, la verdad que lamentablemente en la provincia de Santa Fe, por ahí no existe tanta conciencia de la importancia que tuvo el brigadier López. Por ahí se conoce más a López por ser el nombre de la cancha de Colón, o Sí. de la radio, o de la autopista Santa Fe-Rosario, que por haber sido el hombre que le dio fisonomía y contornos al federalismo argentino, que por haber sido el militar que nos llevó a tantos triunfos, a punto tal de designar a esta provincia invencible de Santa Claro. Fe, que por haber sido el que nos dio la bandera, que nos dio el escudo, Sí. y aparte que nos dio este federalismo, esta visión de país, que no solo benefició a Santa Fe, sino al conjunto de la Argentina, y que ha sido motivo también de que a él lo designen en la historia argentina como patriarca de la Federación. Claro. Cachi, ¿de cómo son los orígenes de López, del brigadier López? ¿Cómo era su familia? ¿Era un hombre de una Sí. familia acomodada, un hombre...? Bueno, no, justamente era... Bueno, eso es lo que lo distingue también de otros caudillos, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Quirogas o el caso de Rosas eran de familias acomodadas, habían podido estudiar en los mejores colegios de Buenos Aires. No, López era un hombre de acá de la ciudad, de origen humilde, se formó con sus padres y con los padres franciscanos, Ajá. bueno, inspirados en los valores de los franciscanos, ¿no? De la justicia, la paz y la solidaridad, valores indispensables para la búsqueda del bien común. Y él empieza como soldado del cuerpo de los blandengues, que era una fuerza que los españoles habían habilitado para ponerle límites a las comunidades originarias, los malones. Sí. Porque el padre también había sido militar, Juan Manuel Roldán. Era un guacho en realidad. Ajá. Yo digo que hasta en eso se parece con la provincia, porque era un hijo no reconocido, que llevaba el apellido de la madre y no el apellido del padre. Ah, López. Sí, claro, era madre. Y bueno, y él adquiere esa profesión en función de la influencia de su padre y de su padrino, que es del que toma el nombre, que era Estanislao Ojeda. Y a diferencia de lo que sucedía en esa época, ascendió grado por grado. A lo largo de su vida Sí. fue escaloncito por escaloncito. Los de familias digamos. acomodadas por ahí tenían Claro, el acceso, seguramente tenían llegaban a acceso. grados de otra manera. Bueno, y por ejemplo fue un hombre que a lo largo de esta carrera peleó al lado de Belgrano, se entrenó con los granaderos de San Martín. Fue como los grandes hombres, un hombre que se forjó con los mejores, Sí. con Artigas, que lo infecta, yo digo, del virus del federalismo, del cual Artigas había sido, yo digo, su primer portador. Y bueno, y venció a todos. Venció a Busto, a Balcarce, a Viamonte, a Ramírez, podríamos decir a Dorrego, lo venció a Soler, lo venció a Lavalle, en batallas algunas memorables, ¿no? Sí. Es decir, algunas suenan ¿Y por qué? Y justamente decíamos, el nombre de Santa Fe la Invencible viene de López. Claro, viene ¿Por de qué ahí. ¿Por qué no en la escuela no se les enseña a los chicos? No se les Bueno, habla tanto. Yo digo que nosotros no conocemos de nuestra historia justamente, yo digo, por dos fenómenos de este tiempo. Uno es la globalización, que hace que nosotros miremos las mismas series, consumamos los mismos productos, y tal vez los que nos escuchan por ahí conocen más de la vida, ahora podrán conocer más de la vida de Bolívar, Sí. a través de las series de Netflix, Sí. que de nuestro caudillo, que digamos, cuya casa está aquí sobre General López, Sí. que es la calle que lleva su nombre, sus restos están en la iglesia de San Francisco.
Y también por el centralismo porteño, que no solamente se ve expresado en la concentración del poder económico y el poder político, también se ve expresado en un centralismo cultural que hace que nuestra historia, la que nos enseñan en nuestras escuelas, no sea la de la provincia, sino la que escribieron los porteños. Claro. Pero bueno, eso es una realidad en parte. También es cierto que existe en las provincias un anhelo profundo de luchar contra las desigualdades territoriales y sociales, ¿no? Y ahí es donde la figura de López y su obra se agiganta y se hace vivida y actual, ¿no? Porque el federalismo se está discutiendo todos los días, todo cuando detraen los fondos de, por ejemplo, el subsidio del transporte y hace que un vecino pague 30 pesos el boleto, es justamente porque hay un gobierno que se apropia de recursos que son de los santafesinos, que no pagan los 100.000 millones de pesos que se le adeuda a la provincia, a pesar de que la Corte ha dicho que le corresponde pagar esos 100.000 millones de pesos. También es discutir el federalismo. Cuando eliminan el fondo sojero, es decir, por ahí no se conoce esto, pero el fondo sojero es el reconocimiento de un 30% de todo lo que nosotros aportamos por las retenciones con nuestra producción, que volvía a la provincia y a los municipios. Ahí también se afecta al federalismo. Por eso es tan importante que sepamos, ¿no? Que sepamos que ese hombre de a caballo que lideraba a criollos y a gringos, luchaba para construir un país donde todos tengamos las mismas oportunidades en cualquier lugar donde nos toque nacer. Y reivindicar su historia no es que tengamos que salir con una lanza, como los siririceros, a pelear, pero sí entender que, bueno, que aquellas disputas históricas fueron las que forjaron la brújula que tienen que guiar nuestro accionar para construir un país federal. Por eso cuando se reivindica la Constitución Nacional, también deberíamos reivindicar estos principios y estos valores, que es algo más que hacer un acto, es reflexionar sobre el país que queremos construir. Cachi, muchísimas gracias. Espero que la gente que trabaja con vos, la gente que está siempre cerca, me alcance algún ejemplar. Si todavía conservan la amabilidad que en algún momento tenían. Espero que no se hayan perdido. Con todo gusto. Y, bueno, y agradecerle a Piñata, ¿no? Y al Consejo Deliberante. La verdad que hemos quedado en ir a recorrer las escuelas y este libro, que es una edición del Consejo Deliberante, va a ser destinado exclusivamente a docentes y a escuelas. Buenísimo. Y yo he quedado comprometido a ir a dar una charla en todos aquellos, digamos, encuentros que se planifiquen con el presidente del Consejo. Buenísimo, buenísimo. Cachi, felicitaciones. Bueno, no, gracias a usted.